Llegamos. Episodio 89. Ricardo López León, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué horas en dónde estás? Bueno, pues primeramente estoy súper bien porque no me quejo hace tiempo y no quejarme. Estoy en Trujillo Alto, Puerto Rico. Por eso te estaré escuchando los coquíes encendidos hoy. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? Pues ahora, después de estarme preparando mentalmente para hablar contigo, trabajo en la Universidad de Puerto Rico. Hago muchas cosas, me gusta escribir, soy músico profesional, colecciono flautas étnicas, así que estoy haciendo, siempre hago muchas cosas. La música siempre ha sido mi motor para hacer otras cosas que a veces están fuera de la música, pero la música lo motiva. ¿Tienes hobbies fuera de la música? Pues hobby fuera de la música, ahora que me hacen la pregunta, no. A mí la música básicamente llena todos mis esquemas, pero si puedo llamar que me gusta viajar, me encanta leer, eso sí, eso es algo que hago, lo hago a veces con compulsividad. Así como que tipo te amaneces leyendo. No que me amanezco porque como he perdido tantos sueños en mi vida haciendo bailes y cosas así, pues a la edad que tengo ahora, pues me da sueño temprano. Pero a veces tengo libros para los domingos, libros para los sábados, temas que me interesa leer, y entonces soy compulsivo y quiero leer sobre ese tema, porque no sé, y el no ser me da un poco de ansiedad, el no saber. Entonces como un tipo de adicción el hecho de saber. Entonces pues busco la fuente o pregunto quién me puede ayudar sobre los temas. Y entonces pues eso sí te puedo decir, mi hobby es leer y comprar libros, además de coleccionar flautas de todas partes del mundo. Por lo cual entiendo que te encanta viajar. ¿Lugar favorito? ¿Destino favorito? Bueno, yo estudié en España y desde que estudié en España se puede decir Ricardo López antes y después de España. Así que mi destino favorito es España. Después de haber terminado de estudiar, he regresado 2 veces y ahora en mayo vuelvo a España. Inclusive a mis hijos les dije que tenían que ir a España. Y ellos están de acuerdo conmigo que una vez ellos pues piensan que su paso por España fue bien importante para sus vidas y sus carreras. ¿Por qué un Ricardo antes y después de España? ¿Cómo España marcó tu vida? Bueno, yo soy callellano, yo soy de Calle, Puerto Rico, que es un pueblo del centro de la isla. Vengo de una familia clase media baja, trabajadora, mi mamá y mi papá eran trabajadores. Y entiendo que obviamente pues la mente la tenía bien cerrada en el espacio que circunscribía mi pueblo. Luego vengo al área metropolitana. Cuando me gradué, vine directo a Río Piedras porque yo me gradué en el 82, o sea que en el 82 no existía maestrías en ningún sitio. Si quería estudiar música era el Conservatorio de la UPI, no había otro. Llego a la universidad y me doy cuenta de ese mundo que se abre a través de los libros. Esa primera clase de filosofía a mí nunca se me va a olvidar. Compartir con tantas personas, pensares diferentes. Y luego yo me fui a hacer mi maestría de Estados Unidos. Yo estudié en la Universidad de Miami. Yo soy Kane, ¿verdad? Nunca fue un juego de fútbol. Y me lo criticaban porque me decían, pero tú no vas a un juego de fútbol. Y yo, que a mí no me gusta ese juego. Yo lo que me gusta de los juegos de fútbol es que la universidad está vacía y la biblioteca la tengo para mí. Así que me puedo escuchar todos los discos que yo quiera cuando los días que hay fútbol. No, me gradué de Miami y entonces yo
yo solicito doctorado en Canadá. Y porque yo quería estudiar con una mentalidad diferente a Estados Unidos, porque quería crecer. Y entonces tengo una amiga que es profesora en el conservatorio, la doctora Marta Hernández, que me dice, yo estoy estudiando en este programa, pero te tienes que llegar al norte de África. O sea, es en España, pero es en la frontera con Marruecos. Y mi experiencia fue tan rica de conocer gente tan valiosa, y que el yo ser puertorriqueño para ellos resultaba algo tan increíble, sin yo pensar que pues fuese así. Y esa libertad de pensamiento, esa crítica continua, esa sociedad tan diversa. Por ejemplo, una cosa tan sencilla, saber que había óperas que yo no conocía. Ellos ya las estaban consumiendo, óperas contemporáneas, y me decía el nombre y esa ópera, ¿dónde salió? Cosas tan sencillas como esa, decía, wow, de verdad que es otro mundo. Y por ejemplo, como músico, me di cuenta de lo ecléctico que podríamos ser, porque yo podía tocar jazz un miércoles, bolero un viernes y música brasileña los sábados. Y me empezaban a llamar porque estaba el boricua ahí. Yo me decía, no, porque el puertorriqueño está ahí. No era por cómo tocaba, sino porque estaba el puertorriqueño. Pero yo me di cuenta que me podía adaptar de una manera bien increíble, y ellos, no tanto a los estilos, sino a las condiciones, otro tipo de trabajar la música, como los ensayos, cómo se le llamaba, como por ejemplo, nosotros le llamamos aquí crescendo diminuendo las horquillas, y que te digan, Ricardo, tiene que tener cuidado con los reguladores. Entonces, cosas tan sencillas como esa, me sentía como que estaba creciendo. Entonces, por eso es que te digo que crecí tanto, que como ser humano, y estaba pasando por yo creo que uno de los peores momentos de mi vida, y era como que justamente lo que necesitaba. Así que, por eso te digo que no es que no me gusten los de otros países europeos, simplemente es que no los conozco, a lo mejor, pero por eso te digo que siempre lo recomiendo, que El viajar es el mejor libro. ¿Sentiste que saliste del campo cuando te fuiste a estudiar al área metro? ¿Te fue difícil adaptarte a la cultura? Porque es como si te fueras a otro lugar. Ese te caí de allá, del campo, de la montaña, de la isla. ¿Cómo fue ese proceso de transición? Pues te vas a reír, porque sí. Yo me pongo a pensar ahora. Nada, te voy a dar una anécdota para que... En la época que yo me gradué salió la película, el gran éxito Scarface. ¿Verdad? Porque es una película, desde tu perspectiva, súper antigua. Pero en ese año... Y yo fui al cine a ver Scarface. Yo me salí del cine y me cogí una guagua y me volví a calle porque le tenía miedo al grado de violencia. Y al otro día cogí otra guagua, pues no estaba acostumbrado a ese grado de violencia. Y entonces no me adaptaba por ese lado. Eso es una anécdota que siempre cuento, porque igual que no estaba acostumbrado a que los lugares estuvieran abiertos siempre. Si los lugares estaban abiertos lunes, martes, miércoles, jueves, en mi pueblo no es así. En mi pueblo a las 5 o 6 de la tarde ya nosotros íbamos para... O sea, a las 8 de la noche yo estaba acostado. Y no me molesta, ¿verdad? Y entonces veo después de análisis, ya yo llevo viviendo 40 años acá, y veo que en el área metropolitana su libertad es inquebrantable, y el acceso. Aquí tiene que ser acceso, punto. Me lo tienes que dar, tengo que dar acceso. Y a mí eso me chocaba. Yo, oye, pero si en vez de la 1 de la mañana, ¿por qué no vas a las 5 de la tarde a comprarte el refresco? ¿Por qué tienes que ir a la 1? Y tú le preguntas a alguien de la área metropolitana, pues que es que a la 1 de la mañana es que tengo ganas de tomarme el refresco. Es que es así. Está bien, pero yo no lo veo así. Yo, bueno, pues me da a la 1 de la mañana que ganas de tomarme el refresco, yo espero a mañana y no pasa nada. Pero ahí hay cosas como esa. Bueno, el primer ensayo que yo tuve
tocando en el área metropolitana. Me citaron un lunes. Me dieron un trago. Y yo creía que iba a caer alcohólico porque estaba tomándome un trago lunes. Yo pensaba, acuérdate que cuando tú vienes de un pueblo más pequeño, todo está predeterminado. Todo el mundo come a la misma hora, todo el mundo hace las cosas a la misma hora. ¿Eras el raro o todo ese proceso de pensamiento pasaba en tu cabeza en silencio y tú con una gran sonrisa? No, yo lo pasaba todo el tiempo en silencio, porque eso es uno de mis grandes, bueno, yo digo defectos, otras personas dicen virtudes, y es que yo vivo la vida consciente. Y eso me ha redundado en que he tenido que buscar inclusive ayuda psicológica porque soy un overthinker, lo que se dice overthinker compulsivo. Pero es porque no me había dado cuenta que yo tengo lo que se llama la intuición demasiado aguda. Y entonces no digo nada, pero me doy cuenta. Y a veces sufro las cosas, me hago la película, soy de los que se hace la película. Pero lo peor de si tú ves mucha autoayuda por ahí, pues dicen, no, que no te hagas la película, que eso te muente. Pero a mí, mi vida no ha sido así. Yo me hago la película y pasa. Entonces... Por eso confías tanto en ese poder de la intuición. Exactamente, pero no, en este momento de mi vida estoy tratando de fluir, como dicen ustedes ahora, y me parece que es lo más correcto, ¿verdad? Fluir como vengan las cosas, porque la vida es así, pero eso me lo dio la madurez. Te funciona fluir, porque una cosa es pensar que tienes que fluir y una cosa es lograr fluir, lograr respirar, lograr no sentir ese tipo de ansiedad o incomodidad por estar fluyendo. Lo que quieres versus lo que verdaderamente vives. ¿Cómo se da esa dinámica? Yo fluyo conscientemente. La conciencia siempre está ahí, eso se apaga. No, porque yo fluyo por ser políticamente correcto. No es porque estoy totalmente convencido. Entonces, como yo creo que tengo que ser políticamente correcto, ¿verdad? Porque ahora la gente es mucho más, yo entiendo que, bueno, les dice la generación de cristal. Y yo estoy por pensar que sí, porque son cosas que a mí no me importaban. Ahora hay gente que muchas personas le llama mucho la atención. Y entonces yo lo que hago lo veo de manera consciente. Como hablo con mucha gente, le digo, no estoy de acuerdo contigo, pero vamos a fluir, ¿Y ser políticamente correcto no te desgasta? ¿O tú eres muy selectivo cuando actúas políticamente correcto? Sí, me desgasta, sí. Porque rayar en lo complaciente puede ser... No, pero no es lo complaciente. No es lo complaciente, es tratar de decir las cosas sin perder tu dignidad, pero sin ofender. Pero a veces ¿verdad? Yo sé que es incorrecto lo que te voy a decir, pero lo pienso. Y es que a unas personas yo les digo, mira, ¿sabes qué? Tú sabes que se usa mucho eso de sin ánimo de ofender. Y a veces yo digo a por personas, ahí viene, el cantazo viene. pero yo no lo digo así, yo digo con ánimo de ofender, porque en realidad lo que te quiero decir, te quiero ofender. Tú lo quieres recibir, la persona a veces me ha dicho, no, pues no te lo voy a decir, porque en realidad te quiero ofender. Entonces, ¿tú crees que verdaderamente quieres ofender a alguien o tú sabes que lo que vas a decir va a provocar eso en la otra persona? Porque al final del día tú no tienes intención de joder a nadie, tú quieres aportar al crecimiento de alguien más, porque si no, ¿para qué analizas y compartes lo que piensas? Es que cuando hay personas que hablan desde la ignorancia, entonces yo por eso la película esta que se ganó, que se llamaba la hindú, que Stand Up Millionaire o algo así que se llamaba esa película, que él contestaba todas las preguntas porque las había vivido, no era porque lo sabía. Pues a mí me pasa eso, si yo lo viví el momento, yo estuve ahí, y tú me empiezas a hablar y tú te caes, como dicen por ahí, se cae de fundillo que esto es lo que es. Y yo digo, ¿sabes qué? Te voy a ofender porque si te digo que eres un ignorante.
No es porque yo sea el más sabiondo, sino que estaba en ese momento cuando pasó eso, ¿entiendes? Es en esa, más o menos en esa tónica. Te voy a poner un ejemplo musical. Cuando yo tenía 21 años, tuve la gran suerte de tocar con la Orquesta Panamericana dirigida por Lito Peña. Yo tenía 21 años. Yo fui a tocar, yo jangueaba con Ru Fernández y cosas así. Yo podía ser el bisnieto de ella, con grandes músicos. Pues yo absorbí mucho de esas gentes que habían sido grandes músicos. Y entonces venía gente nueva y te decía, no, que la plena de Puerto Rico es una cumbia. Yo, es que eso no es así. ¿Ves? Entonces yo mamé de quien le inventaron ese tipo de plena y tú me vienes a decir a mí que eso es una cumbia. ¿Ves? Ese tipo de cosas que a veces puedo ofender a algunas personas, no porque yo lo sepa, sino porque lo viví. No es porque uno se haya leído un libro. Y en ese sentido digo, no a nivel de ofender, porque me está ofendiendo con lo que tú estás diciendo. Y igual que cuando una persona dice, yo no quiero hablar de política, yo soy apolítico, y yo, bueno, si vas a hablar de política, ya dejaste de ser apolítico, y a mí me gusta la política. Así que si tú dices algo que yo no estoy de acuerdo, yo te voy a responder, porque tú estás poniendo el tema. O sea, es en esa tónica para que tengamos un poco de contexto. Yo interactúo mucho con maestras de yoga, de mindfulness, y todo ese tipo de Como cosas. método de terapia. ¿Interactúas en tus círculos de amistades o lo haces como método de terapia para seguir creciendo y madurando en el hábito del fluir? En ambas cosas. Ok. En ambas cosas, porque yo acabo de hacerme la última cosa que hice. Yo me estoy certificando ahora como terapista de sonido. Y lo acabo de hacer. Yo acabo de hacer el primer nivel y pienso, ahora mismo tengo mi idea que quiero llegar a lo máximo de esa práctica. Porque me doy cuenta que muy pocos músicos están a cargo de ese tipo de cosas. Quienes hacen ese tipo de cosas no son músicos, son maestros de yoga, psicólogos, maestros de Reiki, todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues, el unir capacidades, me parece que en dónde está lo nuevo, ¿verdad? De si todos queremos hacer el bien por los demás, pues podemos contribuir desde nuestras capacidades, ¿verdad? Y entonces, eso es algo que me encanta. ¿Se te hace mejor o más fácil o más cómodo comunicar mediante el arte y la escritura, los libros que has hecho, o mediante las palabras? ¿Cómo crees que eres un mejor comunicador? Yo comunico mejor a través de la escritura, porque siempre estoy consciente que lo que se escribe permanece, se va a quedar ahí. ¿No piensas lo mismo de las palabras? No, porque a veces las palabras no tienen la misma carga de pensamiento previo. A veces depende de la emoción, depende del momento, depende del contexto. Y no todo el mundo está abierto a pensar en el contexto. Simplemente piensa en el mensaje mal dicho y no lo recibe. Por ejemplo, yo tuve la gran suerte y el gran privilegio de ser amigo de una de las mejores educadoras de Latinoamérica, que se llamó doña Violeta Gemsi de Gainza. Sus libros, o sea, tradujeron a 17 idiomas. Bueno, tú puedes buscar y es una de las grandes de toda la historia mundial de la educación musical. Y yo tuve el privilegio de que fuera mi amiga. Y ella me decía que lo que le gustaba de mí era que aunque ella me dijera cosas en regaño, yo siempre encontraba lo positivo. Y yo le decía, maestra, lo que pasa es que cualquier cosa que venga de usted va a ser de aprendizaje para mí, aunque me estuviera regañando. O sea, yo te regaño mucho, me decía ella. Y bueno, pues yo acepto los regaños de quien puede, porque imagínate como yo voy a refutarle a usted. Y que inclusive se acaba de publicar un libro en donde le publicaron uno de los textos de los emails que ella me escribió en algún momento.
Acaban de publicar el año pasado un libro sobre eso. Oh, wow. ¿Qué piensas tú sobre estos 3 conceptos? Refutar, diferir, respetar. Bueno, yo creo que esos 3 conceptos se puede confundir con el hecho de que, de que tú tienes derecho a, ¿verdad? A refutar, tienes derecho a respetar y tienes Diferir. o diferir. Porque hay personas, el otro día escuchaba un podcast que decía que él tenía el derecho de decir lo que le da la gana. Muy bien, eso es cierto. Pero cuando tú estás dando una opinión desinformada, que no estás diciendo las cosas, o sea, no estás diciendo algo que no es cierto. Y que hay bastante evidencia al respecto, pues por eso es que hay no me acuerdo que filósofo español lo entrevistaron y hicieron más o menos la misma pregunta que tú me estás haciendo. Y él decía, lo que pasa es que hay opiniones y hay opiniones, ¿verdad? Si tú estás diciendo un disparate, se puede pensar con el que tú refutas, estás faltando el respeto. Y no está faltando el respeto, con mucho cariño le puedes estar diciendo, mire, a mí me parece que usted está equivocado, ¿verdad? Y yo lo que creo que el diferir a mí me encanta porque aprendo mucho, crezco mucho. A mí me encanta siempre saber la parte en contra de lo que yo pienso, porque entonces me hace revisitar mis esquemas y reflexionar. Eso a mí me encanta. Cuando las personas me dicen, difiero de ti, qué rico, voy a aprender algo. O sea, no es que esté de acuerdo, pero sí voy a aprender. Y el diferir, como decía Benedetti, el diferir no es desamar, ¿verdad? Mario Benedetti decía eso. Yo le digo a mis amigos y amigas que viva la diferencia. No nos estamos difiriendo, estamos creciendo, no tenemos que pensar igual, no nos tenemos que convencer. Y nos damos el lujo de diferir y seguirnos amando. Así que es algo que a mí me encanta. Y eso me pasa también en España. En España, a veces muchas de las maneras de diferir eran extremadamente apasionadas y luego vamos a darnos una caña, como dicen allá. Ajá. No pasa nada. ¿Verdad? Y entonces eso a mí me encantaba porque me podían decir 50 cosas, yo podía decir lo que yo pensaba, no estábamos de acuerdo, podríamos inclusive hasta subir la voz y luego de eso nos vamos a dar una caña. Y eso de verdad que me encantaba, me gustaba mucho. ¿Qué piensas del aspecto cultural de que el puertorriqueño para diferir tiene que atacar? Atacar con intención de ofender y destruir. ¿Es un aspecto social? ¿Qué piensas sobre ese tipo de dinámica que en muchas ocasiones permea, se da mucho en el asunto del arte, de la música, de todo lo que nosotros hacemos? De que nos crían o que quizás tenemos el pensamiento erróneo de que para yo poder crecer le tengo que arrancar la cabeza a alguien, comerle los dulces a alguien, difamar a alguien. Y me voy en este aspecto negativo porque quiero saber qué herramientas pudieras tú presentar para que fuéramos menos así. Háblame. Bueno, yo lo que creo es que primero que el problema lo tiene la persona que toma ese tipo de decisiones. Y te lo dice una persona que yo fui víctima del racismo cuando estaba estudiando en Estados Unidos, abiertamente. Si yo y amigos me decían, Ricardo, te acaba de insultar, y yo, bueno, pues, eso es su problema. O sea, si él es racista, ese es su problema. Yo no puedo dejar que el racismo me afecte a mí. Entonces, me acuerdo en aquella época que venían bastantes músicos de Berkeley, que eran bien, en aquella época, todo el mundo quería ir a Berkeley a estudiar, en Boston, y venían músicos frustrados a nivel de que llegaban a vender sus instrumentos porque no quieren saber más de la música, ¿verdad? Porque los atacaban mucho. Entonces, también dentro de la industria musical a veces es una gran competencia.
y no sé si sabes un dato, que entre los músicos hay un alto índice de suicidio. Y es por y eso no lo digo yo, ¿verdad? Lo puedes buscar, un índice alto. Y es porque le interesa mucho lo que el otro piensa. Entonces, si alguien te va a atacar, a mí me acuerdo que a mí me atacaron inclusive por cosas que yo pensaba en un estudio de grabación. Te voy a hablar en concreto, de que te llaman para grabar, tú grabas y te quieran pagar con droga, por ejemplo. Y entonces yo me ponía un poco irónico, y al que lo hizo, yo le dije, ¿tú crees que con esto yo puedo ir ahí al supermercado ahora a comprar comida para mis hijos? Pues entonces te atacaban, tú eres un come mierda, tú no entiendes, pues entonces, pues, yo lo que creo que en el caso, ¿verdad? Hay un libro que se llama La psiquis puertorricensis también, que analiza mucho cómo actúa el Puerto Rico, pero tiene que ver mucho con nuestro estado político, colonial, que nos han dicho que somos lo mejor, que somos bueno, hay libros inclusive que nos decían la vitrina de Latinoamérica en los años 60. Llegamos a ser lo que todos sabemos ahora, que ahora somos la letrina de América. Antes era la vitrina, somos la letrina. Y yo creo que somos víctimas también de eso, que tampoco es que nosotros seamos así, porque también tenemos cosas muy positivas. Claro. Pero eso de tirar de la baqueta, como dicen en mi pueblo, pues tú tienes toda la razón. A veces, porque tú le dices una cosa. Mira, te voy por ejemplo, yo he trabajado con mucha gente como músico. Yo toco bailes igual que cualquiera, me amanezco, he hecho fiestas patronales, he tocado con mucha gente. Y cuando hablo de estos temas, algunos me dicen, pero tú eres músico. Y yo, sí, pero yo pienso, entonces lo que entienden es que cuando uno pensar y reflexionar sobre las cosas, se cree más que los temas. O sea, me quieren recordar que yo pertenezco a un gremio que no debo pensar. Inclusive he perdido hasta amistades por simplemente hacerle una pregunta crítica, como hacía Sócrates, por ejemplo. Yo le hago una pregunta, por ejemplo, tú estás en un círculo de amigos, en un baile, y alguien empieza a despotricar a un político puertorriqueño, y yo le hago la pregunta, ¿y por quién tú vas a votar en las próximas elecciones? Pues no me va a hablar más, porque él sabe que por el que está despotricando va a votar. ¿Entiendes? Pues entonces, es una cosa bastante compleja. Yo he tenido que aprender que no es tan fácil, porque estamos influenciados por demasiadas cosas. Y eso también puede ser positivo, ¿verdad? Porque han venido músicos, directores de orquesta de Puerto Rico, que dicen que los mejores músicos son de Puerto Rico, porque son los que pueden tocar cualquier estilo. Y somos famosos a nivel internacional por eso, porque nos adaptamos a cualquier estilo. Y yo creo que hay que empezar por educarse y pensar que a lo mejor no tenemos todas las herramientas para tener una opinión informada. Pero yo creo que eso pasa también porque, acuérdate que nos han dado bien duro. Y cuando tú le sigues dando a una persona, una sociedad, dándole, va a llegar el momento que va a gritar y va a gritar. Yo creo que es básicamente eso. Estamos siendo como que el producto, ¿verdad? No lo estoy justificando, ¿verdad? Pero porque sí existen maneras de tu pensar, ¿verdad? De tu reflexionar, de tu ser empático con la otra persona. Mencionaste que en algún momento te encontrabas en un lugar no tan cómodo, no sé si llamarlo oscuro, así que obviamente has pasado por procesos de transición y de cambio que te han hecho virarte al revés, ver lo que está pasando y volver a construirte o a reconstruirte. Y ese proceso duele, te hace entender muchas cosas, o sea, el proceso puede ser largo y hay mucha gente que nunca empieza y que se hacen viejos y ellos nunca la vida les puso esa oportunidad o ese problema para que ellos pudieran hacer esa pausa y
reevaluar en dónde están, qué es lo que quieren, para dónde se van a mover, qué es lo que tienen que cambiar, qué deben desaprender, qué cosas les hacen falta. ¿Qué herramientas pudieras tú compartir para quien todavía no ha llegado ahí? O simplemente, preséntale una invitación a alguien para que reflexione, aunque quizás no tenga un problema o que verdaderamente acepte que, como tú dices, no tiene todas las respuestas. Yo vivo en otro lugar, no vivo en la isla, y no me costó adaptarme acá, aunque hoy día todavía me choca. Me chocan muchas cosas, porque se viven muchas cosas que no habías visto antes, pero el asunto de respetar otras culturas, respetar otras religiones que en Puerto Rico nunca se vieron, vestimenta, colores, idiomas, comida, viajar y exponerte a esas cosas te abre esa oportunidad, pero hay mucha gente que no necesariamente viaja o se expone a ese tipo de experiencias. Leer es una opción, pero siendo maestro, profesor, sabes que culturalmente a nosotros no se nos inculca la lectura. Hoy día somos la generación de cristal, todo está basado en las redes sociales. Esto es una bola de nieve que sigue creciendo. ¿Qué pudieras compartir de todo esto que acabo de decir? Bueno, primeramente, para mí la música, te puede sonar esto que es un poco cliché, pero para mí la música tiene todas las respuestas. Porque es una herramienta, es un lenguaje, es un medio, es un estado también. La música es un estado en donde tú puedes ubicar todo. Por ejemplo, cuando tú vas a tocar una partitura, eso es un problema y tú lo vas a resolver. Yo le digo a los estudiantes, las notas están atrapadas en el pentagrama y se supone que ustedes las liberen. Así que ustedes tienen la llave. O sea, yo todo lo veo desde ese punto de vista. Inclusive los trabajos que he hecho sobre meditación y música, siempre parte de la premisa de que al principio el sonido se volvió un caos, luego se convertía en melodía, luego volvía un caos, y que los problemas son así. Pero eso los que me conocen dirán, ahora lo dice porque ya tiene 60 años, ¿verdad? Y tienen razón, porque hace 20 yo no pensaba así, porque no había pasado por la experiencia. Pero cuando tú ya has vivido un tiempo, has visto cómo muchos de tus amigos ya no están, y que te dijeron algo en algún momento, porque hay otras cosas que te tengo que decir. Yo me nutro mucho de la sabiduría de las personas. Me encanta nutrir. Y el de estar con otras culturas es algo de lo cual tú te nutres muchísimo. Por ejemplo, te cuento que el año pasado yo fui a Arabia Saudita y a dar un taller, y me fui con unos beduinos al desierto un día, y lo que aprendí con ellos jamás lo hubiese podido entender en un libro, ¿verdad? Como por ejemplo, no tenían televisor porque entendían que el televisor lo que vendía eran sueños y ellos tienen que vivir la realidad. Eso a mí me voló la cabeza. Entonces, veo conceptos como ese. Y yo creo que el poder dialogar con otras personas, cómo piensan. Ahora, por ejemplo, que me lleva en Arabia Saudita, y yo estaba haciendo una investigación también porque la música es prohibida en las escuelas en Arabia Saudita. Y me reuní con gente que está a favor de eso. Y me encantó porque con las personas que hablé, me parecía que esos argumentos eran contundentes. No sigo en desacuerdo, ¿verdad? Yo creo que la música debe ser parte de las escuelas, pero me encantó porque uno de ellos me dijo que le había encantado conocerme porque entendía, yo había estudiado, ¿verdad? Que se sentía que yo había estudiado y respetado, aunque
aunque yo venía, ¿verdad?, con otras intenciones. Y me sentí súper bien en ese sentido, que aunque no somos iguales, y pude partir inclusive desde la oposición, ¿verdad? Y fue un gran crecimiento. Yo creo que en Puerto Rico tendríamos que olvidarnos del mensajero y analizar el mensaje directamente, porque a veces nos perdemos gran parte del significado por quién lo dice. Y yo creo que, aunque es importante la fuente, obviamente, pero es importante el mensaje y saber por qué lo dice, y entender cuál es su contexto. Yo creo que eso es la gran enseñanza. Y también te tengo que decir que el contrastar, como yo aprendí música formalmente, y darme cuenta que los conceptos en algunos casos eran racistas. Como por ejemplo, porque hay una clase de historia de la música que te digan que la armonía, la melodía es de Asia, la armonía de Europa y el ritmo de África. Eso es racista. Sabiendo tú que en África hay instrumentos armónicos, sí, y hay melódicos y hay rítmicos, pero está sublimando una cultura. Igual que la música existe, la música europea y la demás. Entonces, esas son cosas que yo he aprendido que el concepto sobre música que tiene en todas partes del mundo es diferente, por lo cual eso yo lo transpolo a cualquier pensamiento, que yo no lo tengo, yo vivo según lo que es mi experiencia, pero no quiere decir que eso sea la verdad. Y yo lo que creo que eso me ha ayudado mucho. Por ejemplo, por eso es que la flauta, por ejemplo, a mí me encanta. Y trato de aprender flautas de un montón de partes del mundo, por eso, porque su configuración tienen ideas diferentes sobre la vida, sobre lo que es el mundo, ese tipo de cosas. Y cada vez que yo intento tocar una flauta diferente, estoy entrando en otro mundo. Es como dicen en la cultura musulmana o en Medio Oriente, cuando tú soplas un instrumento, tú estás develando tu alma. Y eso para mí fue un concepto que me encantó. Y por eso es que yo creo que eso es lo que voy a hacer musicalmente por el resto de mi vida. Todas tus herramientas las encuentras en la música. Sí. Todo tu proceso de reflexión, de conexión, de aprender, de evaluar, de... Obviamente ayudado por otros saberes, la filosofía, la literatura. O sea, hay otros saberes que te ayudan, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho contrastar mis creencias. Contrastar tus creencias. Mi creencia. Define eso. Pues, por ejemplo, yo tengo una creencia sobre religión. Entonces, estoy leyéndome un libro ahora mismo, de un filósofo japonés que habla desde la filosofía y se llama Partir de la nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegas al concepto de religión? ¿Por qué se dan las cosas? Igual, ¿cómo llegas al concepto de nacionalismo o el bien, el mal? Cosas como esas. Yo me lo redefino todo el tiempo porque yo creo que me hace crecer como ser humano y ser más empático con los demás. Porque yo siempre digo a cualquier persona que yo sé la que vine, yo personalmente entiendo que la humanidad nosotros los seres humanos, vinimos a hacerle bien a los demás. Eso es lo que yo pienso, ¿ven? Entonces, pues, pero yo me lo aplico desde toda la vida. Yo entiendo que obviamente te vas a molestar con cosas que te han hecho otras personas y porque tú no eres de palo, ¿verdad? Como dirían en mi pueblo, pero yo lo que creo que el hecho es no hacerle daño a las demás personas. Yo creo que eso es bien importante, que te sirva uno de motor. Eso lo haces desde todos los sombreros que utilizas como profesor, como papá, como esposo, como músico. Sí. Todas las cosas que haces
¿Tienen algún orden? ¿Hay algún orden de preferencia de el doctor, el educador, el papá, el saxofonista? ¿Cómo se da esa dinámica o el orden ahora mismo en tu vida a los 60 años? ¿Qué está en primer lugar? ¿Qué es algo que le das más tiempo, más atención o que te apasiona ahora mismo? Bueno, hacia mí, si ahora mismo ya me pegara en la lotería, yo solamente tocaría. Yo comería, ir al baño y tocar. O sea, no haría otra cosa. Porque algo que mi esposa actual dice que cuando yo toco, en mi cara se nota el cambio. Y he aprendido a disfrutar muchísimo ese tipo de cosas. Pero también te tengo que comentar que cuando yo empecé a tocar, yo me doy cuenta ahora que me puse para mí eran metas inalcanzables y las alcancé muy rápido en mi vida. Muy joven, como músico. Desde Calle para el mundo. Exacto, fue muy rápido, pero demasiado rápido. Y eso me hizo cometer errores. Porque me doy cuenta ahora que me puse metas muy bajitas. En aquel momento no eran bajitas para mí, eran casi inalcanzables. Concretamente, te voy a dar dos que me marcaron toda mi vida. Cuando yo estaba en tercer año de high school, la orquesta de Ruby Haddock, que era un bandón en aquella época cantando Raulito Carbonell, era lo más grande del momento. Y el director de la escuela le llevó el día del estudiante. Cuando aquella cortina abrió y aquel bandón con Juancito Torres, Víctor Payano, bueno, aquello era un mega bandón. Yo dije, yo quiero tocar ahí. Y yo estaba empezando a tocar, yo estaba en la banda elemental de la Escuela Libre de Música de Caguas, que fue donde estudié, o sea, en tercer año. Te tengo que comentar, yo tendría 17 años. A los 27 años yo estaba grabando con la orquesta de Ruby Haddock uno de sus discos. A los 27, o sea, demasiado rápido, 10 años. Y esta te va a dar ganas de reír, pero otra de las cosas era que cuando hay un solo famoso de Wilkins, de una canción que se llama Tratándose de ti, que él lo grabó en Italia, y es uno de los grandes saxofonistas puertorriqueños quien lo grabó. Se llama César Cortés. Era mi amigo y como saxofonista yo lo conocí luego. Y eso era en los 80, finales de los 70. En el año 1989 me tocó hacer ese solo en un show de Wilkins, porque yo era el saxofonista Wilkins, y él me lo dijo esa tarde, te toca hacer el solo porque fulano va a venir hoy. Yo tenía 25 años. Entonces tú te empiezas a pensar, ya cumplí esto, ¿qué viene después? ¿Y qué hacías para formular metas nuevas una vez alcanzabas las que ya habías trazado? Porque dices que las que tenías eran muy bajitas, pero hoy día, bueno, si las enumeramos... Eran inalcanzables. Ahora las veo bajitas, pero eran inalcanzables en aquel momento. Pero las... School iba a pensar que iba a tocar con muy cama en la vida. ¿Entiendes? Lo que pasa es que se iba creando nuevas cosas. A mí la universidad tuvo mucho que ver también. Porque yo hice como 3 bachilleratos porque yo nunca había estudiado filosofía, ni literatura, ni nada de ese tipo de cosas. Y eso me iba viendo mundo. Y me acuerdo que yo también empecé a tocar con un proyecto que se llama Proyecto M, que eran algunos de los músicos cantantes de Menudo que dejaban Menudo, hicieron otro proyecto. Entonces yo estaba en la banda tocando. Y me acuerdo que yo siempre, cada vez que viajábamos a Latinoamérica, yo le decía, ¿a qué hora es el ensayo? A tal hora. Pues yo cogí un taxi y me iba. Pero eso lo aprendí en la universidad, a aprender de las culturas. Y algunos productores me decían, wow, Ricardo, yo he manejado muchos grupos y hay orquestas que van 4 y 5 veces a Europa y todavía no conocen la Torre Eiffel. Porque se quedaban en el hotel, porque se quedaban en la piscina o algo así. Pero yo en esa época tuve, qué sé yo, como que ese hambre de aprender, y cada vez que iba a un país donde nunca yo pensé que iba a regresar, pues lo conocía y aprovechaba la oportunidad. Y eso pues me hizo ir creando
nuevas metas. Amistades también, que músicos que tú empiezas a admirar, ¿cómo yo puedo llegar a ese nivel? A las personas sabias yo las admiro muchísimo. O sea, por eso te digo que me gusta aprender muchísimo de las personas que hacen las cosas muy bien, las oportunidades que tengo. Me viene a la mente una bien interesante, que fue en el año 2004, a mí me llamaron para tocar con Juan Gabriel a 3 shows que estaban en Puerto Rico. Y tuve la gran suerte de ser dirigido por Eduardo Magallanes, que fue el director musical de Juan Gabriel por toda la vida. Ese hombre, además de ser un gran músico, creo que México le debe, que yo leí en algún lugar que la gran mayoría de los artistas mexicanos le deben sus carreras a él. Pero además de ser un gran músico, un gran orquestador, un gran productor, era un hombre tan elegante. Y ser dirigido por él. Pues te cuento que un músico llegó tarde y en vez de regañarlo, le dice, para el ensayo, y le dice, caballero, hace media hora que me estoy privando de su talento. Y eso a mí nunca se me olvida. Llegaste tarde, pero no te ofendí. Cosas como esas podríamos hacer 4 podcasts de cosas que he aprendido de grandes músicos, de gente que ni me conoce posiblemente o ni se acuerda de mí, pero que yo lo oí y lo aprendí y lo adherí a mi vida. O sea que yo creo que ahí fueron creciendo las expectativas. ¿Cómo se dio el asunto del músico con todos sus logros, todas sus metas, sus múltiples bachilleratos? Me casé, hijo 1, 2, 3. Pero estoy en la calle, tengo que viajar, tengo que tocar, tengo que enseñar y toda esa dinámica. Y lo pregunto porque yo no sé si debe ser una cuestión generacional. Yo tengo 34 años y no tengo hijos. Y miro alrededor con la gente que estudié y esa dinámica al sol de hoy, de hijos, que ya nosotros pasamos los 30 años hace rato, como que no es muy común. ¿Cómo impactó esa etapa de ser papá tu carrera musical? Pues una gran pregunta, porque le impactó totalmente. Cuando nació mi hija mayor, yo hacía lo indecible porque no me llamaron. Y si apareció un viaje, yo pedía más dinero para que no contaran conmigo. No quería separarle de ella. O sea, era como que era cosa que se pudo haber armonizado, ¿verdad? Pero como fui criado de otra manera, o sea, tú tienes un hijo, tú eres papá. Y tu hijo te necesita, ¿verdad? Y que uno pueda armonizarlo bien, ahora lo pienso, ¿verdad? Que se puede armonizar perfectamente, pero yo no lo veo así. Yo digo, yo soy el responsable de esta nueva vida. Yo tengo que hacer algo para estar presente. Y yo entonces reduje los viajes y empecé a tratar de buscar algún trabajo como músico que no me hiciera viajar tanto como estaba viajando antes. ¿Y por eso entraste a ser profesor entonces? No, todo fue antes, porque en los 80 había una gran demanda. El Departamento de Educación abrió un programa que se llamaba Artes en la Educación y había un montón de plazas para maestros de música, danza y teatro. Y yo vivía de la música, yo no tenía ningún problema, me iba bien. Y ya estaba casado. Y pues también el miedito de que ya te habías casado, pues el vivir ahí esa incertidumbre yo no lo pude manejar, ¿verdad? Y entonces entré, me siguieron insistiendo que si podía entrar al Departamento de Educación y entré. Y me gustó mucho, la pasé bien difícil porque, ¿verdad? Porque no te educan como ahora, no había tantas herramientas. Y entonces, pero yo siempre dije que yo quería, si iba a empezar a dar clases, quería llegar a lo máximo, pero quería empezar por lo más bajo. Que cuando llegara profesor universitario no me dijeran que no había pasado por una escuela. Y entonces, pues ya ves que
Lo que te estaba hablando de la intuición y la cuestión, ya yo lo tenía ya pensado. Cosas que iban a pasar 25 años después, ya yo lo estaba pensando. Y ¿No tiene que ver eso con sobreplanificación? Que siempre es bueno. Yo creo que nosotros los que sobrepensamos nunca dejamos de hacerlo porque al final del día sí tiene algún beneficio. Bueno, dicen, lo yo he leído, que los sobrepensadores en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, llegamos a la verdad. Porque le damos tanta cabeza a un asunto que a lo mejor le estuvimos pensando, alguien se le olvidó a los 2 meses y nosotros le damos cabeza a 25 años y va a llegar el momento que vamos a ver qué fue lo que pasó. Pero otras personas no lo hacen porque lo sueltan, porque son más inteligentes que uno y siguen la vida, porque yo entiendo que las personas que tienen esa capacidad viven la vida mejor, porque nosotros nos sufrimos por todo. Pero lo que te quiero comentar es que, pues, así yo llegué a Estados Unidos. Bueno, mira cómo fue la cosa. Yo estaba tocando en Miami, en una cosa sumamente importante que se llama Salud para Todos, y yo estaba allí con músicos que eran de Miami Sound Machine, Y yo les dije, yo vengo para aquí dentro de 2 años. No me habían aceptado. Pues yo decía, yo vengo para acá dentro de 2 años. Así que quiero tener sus teléfonos para que me llamen para guiso y eso. Yo no estaba aceptado a la universidad. Yo sabía que yo iba a hacer mi maestría. A los 2 años yo estaba estudiando allí. Y entonces empezaba a hacer guisos porque me llamaban ellos. Y yo terminé la maestría en 3 semestres. O sea, usualmente son 2 años. Yo terminé 3 semestres. Porque los pelados somos así, ¿verdad? No tenemos chavo para comer, hay que estudiar rápidamente. Y cuando llegó a Puerto Rico, 1 año en el Departamento de Educación, y rápidamente, como los que teníamos maestría no éramos muchos, en ese momento se estaba jubilando una gran profesora del conservatorio que había creado el programa de educación musical que se llamaba la profesora Nelly Justicia, se estaba jubilando. Pues están buscando una persona con maestría. Y a mí me ofrecieron y ahí entró mi carrera ya como profesor. Porque creo que estuve en el momento indicado, a la hora indicada, en el momento indicado. Y al conservatorio no le quedó otra que contratarme porque yo era el que tenía la preparación, pero no tenía el apellido. Imagínate, yo soy Ricardo López de Calle. No. Pero en aquel entonces sí era importante quién tú eras y quién eran tus papás para tener una plaza como profesor y más en un conservatorio. Yo lo sentí así. Okay. Yo lo sentí así. Pero después que empecé a trabajar en el conservatorio, unos muy buenos amigos se dieron cuenta que mi criterio fuera de este círculo de grandes figuras de Puerto Rico en la música, que lo viéramos desde otro punto de vista, era beneficioso. Como por ejemplo, ¿Para quién era beneficioso? Para los estudiantes. Porque, por ejemplo, llamaban a un profesor invitado. No, que va a estar en el conservatorio un semestre. Y yo, muy bien, va a estar en el conservatorio un semestre. Pero ¿cuánto tiempo le va a dar clase a los estudiantes si tiene una carrera musical increíble? Pues yo podía, a mí me salía eso, pero a mis compañeros no, porque respetaban a ese músico, respetaban a ese artista, respetaban. Yo trabajé en la Corporación de Artes Musicales como director de educación de la Sinfónica. Y me acuerdo que una vez yo estaba en la junta y se presentan, bueno, que vamos a traer a Subimeta. Y cuando fuimos a votación yo me opuse. Entonces me dice, pero usted no conoce al maestro Subimeta. Yo, seguro que no conoce al maestro Subimeta. Yo conozco al maestro Subimeta. Pero el maestro Subimeta está cobrando $100,000 por un concierto con la Sinfónica. Me parece que el pueblo de Puerto Rico, que es el que lo va a pagar, no puede darse el lujo de pagarse al maestro Subimeta. Si él cobrara menos, y le doy el ejemplo, a mí me encanta el Rolls Royce. Eso no quiere decir que si yo no lo puedo pagar, no es porque sea malo, es porque no lo puedo pagar. ¿Ven? Entonces yo tenía este criterio extra de porque se llama fulano de tal, hay que pagarle. O que porque tiene este gran artista, va a estar en el conservatorio. ¿Dónde va a estar? En el brochure del conservatorio. Y los estudiantes no van a tener la oportunidad de trabajar con él. Pues para eso no lo quiero.
Entonces se empezaron a dar esas dinámicas que al principio era un poco complicada. Pero entonces, ¿qué sello te pusieron por tu capacidad de pensamiento crítico y de ver más allá de un solo objetivo? bueno, yo no caía bien, porque es que si sigo, cuando yo dirigí también el programa de cuerda del conservatorio, eso fue Es segundo. que me parece increíble la cantidad de lugares importantes y posiciones importantes que has tenido a través de los años. Pero no estás ahí porque decides que es no estar o simplemente ya crees que tu tiempo caducó y tienes que moverte en otra dirección. Y esto lo digo en general, ¿cómo tú evalúas cuando ya es tiempo de moverte a otro lugar geográfico o a otro lugar en cuestión de posición? Porque siempre te mantienes en la misma industria, pero ok, ahora voy a dedicar todo este tiempo a escribir, o voy a dedicar todo este tiempo a enseñar, o voy a dedicar este tiempo solamente a tocar, aunque usualmente tú las haces todas a la vez, porque no te da el tiempo para tener un hobby aparte, no musical. Así que siempre te mantienes en la misma cosa, pero ¿cómo se dio en tu vida ese asunto de que, como mencionas, lograste muchas cosas a corta edad? Hiciste 3 bachilleratos, te fuiste, agarraste maestría, regresaste, estuviste en la docencia en el departamento de educación, de repente ahora soy profesor, de repente trabajo con la Corporación de Artes Musicales, estoy conectado con la Sinfónica, I do this, I do that, trabajo en la UPI. Has pasado por todos los lugares que hoy día todavía se consideran lo máximo en la isla. Bueno, algunos lugares que se me acababa el contrato y tenía que buscar otras cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre aparecía algo. Por ejemplo, cuando me llaman para el programa de cuerda, yo era totalmente un desconocido. Y Obed Tirado había sido, que en paz descanse, había sido el director del programa de cuerda, que fue lo creó Pablo Casals, era lo máximo. Ahora mismo la Sinfónica está nutrida de muchos de los estudiantes que se graduaron de ese programa. Pero yo tenía una maestría en un jazz performance y también en pedagogía instrumental. Y había estudiado dirección también en Miami. Que yo sé de paso, en Miami me dirigieron. Me dijeron, usted sirve para esto, usted sirve para esto, bla, bla, bla. Y yo no sabía que yo podía dirigir. Eso ni por la cabeza se me había pasado. Pero entonces me pusieron a estudiar dirección orquestal y de banda porque entendían que yo tenía talento, pero yo no lo había ni pensado. Entonces, pues nada, llego al conservatorio, en aquel momento el rector me llama, lo que tengo solamente son 4 meses porque no te puedo asegurar más. Y yo dije, esta es la oportunidad. Inmediatamente, pues voy al conservatorio, me dan, pero imagínate, director del programa de cuerda, inmediatamente la Junta de Conservatorio Académica, entonces, o sea, al lado del rector, sí, de momento. Y te cuento que en el momento, parece que habían unas dinámicas en el conservatorio que yo no conocía. Bueno, por ejemplo, los estudiantes se cogían los instrumentos, se los llevaban prestados para la casa y el otro día los devolvían. Pero eso yo no lo sabía. Pues yo hacía un inventario de todos los instrumentos que había en el programa todos los tardes. Y un día vi que un contrabajo no estaba. Y yo llamé a la policía. O sea, tan sencillo como que yo llamé a la policía. Y cuando llegó yo decía, bueno, yo tengo que hacer la querella porque para que el seguro cubra. Apareció el bajo inmediatamente. Cuando yo la policía, ves que son cosas que a la persona que trabaja en el conservatorio sería impensable, no, el estudiante lo va a traer mañana, pero eso yo no sabía. Cosas como esa, que igual que un gran maestro, un gran compositor que estaba bajo mi tutela, tenía una gran carrera como músico, como compositor, si faltaba su trabajo, pues yo contaba la ausencia. ¿Ves? Cosas como esas que para mí eran lógicas. No porque tú te llamas tal vas a cobrar sin venir. Y entonces
se empezaron a dar esas dinámicas. Bueno, luego llegó a la Corporación de Artes Musicales, como yo fui el primer director del programa de Orquesta Sinfónica Juvenil. Y en 6 meses hicimos un concierto. Y era por eso mismo, porque uno es bastante rápido. Y no es que le falte el respeto a nadie, sino que la cuestión de la lógica. Y también lo que te dije, yo planificaba mis cosas. Y cuando yo estuve como un año, y entonces me hacen una oferta a la Universidad de Puerto Rico. Inmediatamente me dicen, ¿pero por qué usted se va? Y yo, ¿pero por qué? Porque yo entiendo que este es el momento de irme porque me están haciendo esta oportunidad y aquí yo me puedo ir en cualquier momento, pero yo tengo un puesto de confianza. Yo no tengo, o sea, me pueden prescindir de mi servicio en cualquier momento. Y ahí pues nada, lo planifiqué todo y hasta ahí, ya llevo 29 años en la Universidad de Puerto Rico. Trabajo en la Interamericana también ahora desde hace 10 años. Y eso me ha dado muchísimas oportunidades. Así que yo creo que poco a poco uno ha ido creciendo. ¿Cómo te afectó para bien el completar tu doctorado? Antes de comenzar a grabar, así, asumiendo, porque nos gusta asumir, porque es humano asumir, dije, ok, pues cuando te relocalizaste con tu familia, y me dijiste, no, es que yo no me fui con mi familia cuando me fui a hacer el doctorado. ¿Qué pasó para tomar esa decisión de ir a hacer doctorado? ¿Por qué no te fuiste con tu familia? ¿Qué también te fue? O sea, tú siendo un papá tan presente, como mencionaba, que preferiste subir los precios para que no te llamaran porque querías estar con tus hijos. Tienes 3 hijos maravillosos, me contaste sobre ellos. Háblame sobre ese proceso de transición. ¿Cómo afectó positivamente luego del doctorado? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué tal te fue sin tu familia contigo? Bueno, me estás retrotrayendo un momento extremadamente difícil en mi vida, pero ya que me lo preguntas. Nada, yo estaba pasando por un proceso de divorcio, que para mí fue una situación muy fuerte. Para mí fue súper fuerte. Y surge esta oportunidad mira, hasta el punto que fue fuerte. Yo recibo una oferta antes de España de dirigir la banda de la Universidad de Nueva York. Y yo dije que no. Que algunos de tus invitados te pueden confirmar lo que yo estoy diciendo, porque ya tú sabes cómo me dicen cada vez que se acuerdan de eso, que yo soy un pen. Porque saben de eso cuando me lo ofrecieron y yo dije que no. O sea, que es un gran honor que te hagan esa oferta de dirigir la banda de la universidad, que creo que era en NYU. Y yo dije que no, porque yo estaba tan sumido en el problema, en la situación de que ya no iba a tener mi familia nuclear, que me tenía que separar, que no iba a haber. O sea, esto para mí fue devastador. Nada, entonces surge esta oferta en la Universidad de Granada, un proyecto que estaba, un programa doctoral que estaba empezando en investigación y estudios interdisciplinares. Yo solicito y me aceptan. Yo fui el último que aceptó la sabática de la Universidad de Puerto Rico. O sea que era para mí porque todo se dio. Y yo me di cuenta que estaba bien lejos cuando estaba aterrizando en Melilla, que es uno de los patronatos de España que hace frontera con Marruecos. Yo veía, bajando en el avión, yo veía la frontera. Cuando yo vi Las Palmas, que se parecían a las películas estas que yo veía de la muerte y pasión cuando era chiquito, yo dije, diablo, de verdad que ahora yo estoy bien lejos de Puerto Rico. Y me fui ahí y fue sumamente duro porque mis hijos me hacían una falta impresionante. Era la primera vez que yo me dejaba tanto tiempo. Pero después de ahí adquirí unas experiencias y unas amistades que hoy en día atesoro y que todavía no comunicamos, pero me abrió otro mundo. Como te comenté también,
me dio mucho valor en el hecho de que, por ejemplo, me consideraba mucho para muchos trabajos. Yo hacía trabajos diferentes. Me di cuenta que tenía talento para adaptarme a la música que fuese. Yo lo mismo podía tocar jazz un miércoles que música brasileña los sábados, que un viernes tocaba bolero en un casino. O sea, y, por ejemplo, sustituí a un profesor en el conservatorio. Inclusive que me pidió que si lo podía sustituir en una temporada que iba a estar. Cosas como esas te dan este plus, como dirían en España, de que, oye, pues yo no soy tan porquería como me sentía cuando estaba en Puerto Rico, de que, porque uno llega a pensar, bueno, desde mi perspectiva, yo sé que no es así, ¿verdad? Pero uno dice, ya, yo no soy ni capaz de tener una familia. O sea, era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y en dónde está mi incapacidad para tener una familia nuclear, ¿verdad? Porque yo estoy cableado, yo estaba cableado. Es como se dice que uno tiene vocación de casado. O sea, esa nunca la había escuchado. Vocación de casado. Yo tengo vocación de casado. O sea, yo sé, yo estoy entrenado para estar casado. O sea, yo sé lo que hay que hacer, pero las cosas no son así. Hay unas cuestiones de sentimiento también que están involucradas, ¿verdad? Pero yo lo veía así. Y uno sabe, yo, si entro en una relación de pareja, yo sé lo que tengo que hacer para que sea exitoso, ¿verdad? Pero las cosas no son tan así, no son pensadas. Hay otros elementos, ¿verdad? Pero después lo entendí, que no podía entrar dentro de mi concepto porque yo estaba cableado para estar casado, no para estar divorciado. Yo jamás pensé en mi vida que me iba a divorciar de nadie. Pero después entendí que no, que la vida, la gente cambia y todo ese tipo de cosas. Pero nada, después entré en el área de investigación y una de las cosas que me encantó es que como me fascina enseñar instrumentos musicales, un área que trabajé bastante fuerte allá es lo que se llama la biomecánica de la enseñanza de instrumentos musicales. Esa área yo no la había visto nunca. Eso es un área muy prolífica en educación física y en atletismo y ese tipo de cosas, pero nunca aplicada a la música. Al punto que mis profesores eran nadadores, jugadores de fútbol o cosas como Qué interesante eso. Y eso me encantó. ¿Por qué el dedo tal va en tal sitio? Biomecánicamente hablando. ¿Por qué el movimiento tiene que ser de esta manera? ¿Por qué el violín se tiene que tocar de esta manera? ¿Por qué la flauta se tiene que mover de esta manera, de este lado, para que suene de esta manera? Eso a mí me voló la cabeza. Porque entonces yo decía, cuando yo sea profesor, yo le puedo indicar al estudiante exactamente qué es lo que tiene que hacer para que mejore. No tengo que estarle dando vueltas. ¿Eso era parte de tus estudios de doctorado o eso fue algo adicional? No, parte de mi estudio de doctorado. Era un curso que uno tomaba. Y a mí me encantó. Todos los instrumentos. Sí. Wow. O sea, yo hice una investigación de por qué la flauta dulce se tocaba con el dedo índice y el anular y eso, el sol y el la, igual que la flauta traversa. Y obviamente porque eso hay un electrodo, se le ponen en la mano y sabe qué dedo tiene más fuerza que el otro. Te doy un ejemplo que me voló la cabeza. Usualmente en los conservatorios se enseña en guitarra, se enseña la técnica española. Eso es lo máximo, tocar como lo es, música clásica española. Pues hicieron un estudio biomecánico de técnica como un músico flamenco con técnica flamenca y un músico de técnica española. Y entonces, por ejemplo, con la técnica española se pone el pulgar sobre la tapa. La flamenca se saca el pulgar. Estas cosas que tú puedes más o menos identificar. Y salió, después del estudio biomecánico, que el más preciso era el flamenco, no era el español. Entonces, eso rompe esquemas. ¿Ves? Eso rompe esquemas de que, ¿por qué tú enseñas? Entonces tú le puedes decir, profesor, ¿por qué me estás enseñando la técnica española? ¿Porque es la única que conoces? ¿O porque tú estás seguro que es la mejor técnica? Igual pasa con el saxofón. Si tú ves el libro de flauta Dan Rubank, que tú tienes que haber estudiado. Todos. Pero si viste el Rubank elemental, que tienes que haber empezado con ese, la foto que está en el medio no es la embocadura que te enseñaron, porque esa era la embocadura anterior al 50
que cambió la embocadura, eso después de estudios, pero entonces la gente sigue pensando que esa es la embocadura. Y el Rubal se hizo en el año 1940 y tanto. O sea, han habido tantas investigaciones sobre biomecánica y la enseñanza de la flauta y cómo va el aire, todo ese tipo de cosas, y seguimos enseñando con métodos de hace 60, 100, 80 años. Entonces, ahí que te digo que primero que me gustó mucho, que se adaptaba mucho a lo que yo soy, cuestionar, criticar, oponerme. Conducta oposicional desafiante. No, tú no te Fíjate, considero. Eres de eso. O sea, yo acabo de mencionar esto, pero ¿aplica a ti? yo creo que sí, porque yo creo que yo nací para oponerme, y esa frase no fue mía. Yo se la escuché a un gran abogado y independentista puertorriqueño que se llamaba Don Noel Colón Martínez. Él lo dijo una vez y yo me identifiqué perfectamente. Yo digo, es que yo también nací para oponerme. Y es porque siempre le quiero ver el otro lado a la moneda, porque siempre sé que hay otro lado y que no me Pero dicen toda la verdad. tengo esta pregunta apela a tu vida personal. Si eres oposicional desafiante, ¿cómo estás tan seguro que lo que te toca a ti es estar casado? ¿Cómo es que le llevas la contraria a tu mujer? O sea, ¿cómo es que eso funciona? ¿O es que en las relaciones de pareja no aplica ese tipo de dinámica? No es tan así. I'm like, espérate un momentito, espérate un momentito. Lo que pasa es que ahí es donde está una de las dinámicas de las relaciones de pareja saludables. Tú respetar el punto de la otra persona, pero sin dejar de poner el tuyo, pero tampoco vas a convencer a la otra persona. ¿Ves? Que eso no es mi trabajo. Pero lo que te dice la otra persona, tú lo tomas en cuenta aunque no estés de acuerdo, ¿verdad? Y posiblemente, y lo mismo te va a pasar de tu lado, porque la otra persona, tú te vas a sentir querido también cuando la otra persona sabes que no está de acuerdo, pero a la vez quiere entenderte. Sí. Tú no vas, porque es otra de las cosas. O sea, hay que saber que las relaciones de pareja no son pichas. O sea, pichas son game. Eso de que eso no cita, eso que entra eso, pues no debe ser. Pero yo lo que creo que ahí, la oposición no está ahí. La oposición es que, como yo tengo esa capacidad de entender la otra persona, pues por eso yo digo, pues bueno, pues mira, yo no voy a imponerme a lo que piensa, a convencer Yo a creo nadie. que lo que debe ser más chocante es esa capacidad de comunicarte sabiendo que la otra persona no lo va a recibir bien, pero eso no te cohíbe a ti de comunicar lo que pienses, aunque sea algo tan opuesto a blanco y negro. Ok, tú dices negro y yo digo blanco. What's gonna be? ¿Qué va a Bueno, pasar? Cuéntame. hay que también acostumbrarse a los grises. Uh-huh. Eso a mí también se me hacía bastante difícil acostumbrarme a los grises, que también existen, ¿verdad? En Eso es, este punto, a los 60, con 3 hijos y 2 matrimonios, un doctorado, ¿cuál es tu mejor cualidad? yo creo que mi mejor cualidad es sentir por los demás. Porque aunque no conozca a las demás personas, a mí me duele el país, me preocupa las demás personas. O sea, el poder siempre tener deseos de hacer el bien a los demás, yo creo que eso puede ser también mi defecto, ¿verdad? Porque te hace un poco ingenuo en muchas ocasiones. ¿Qué haces para que esa hipersensibilidad y empatía no te paralice o no te entristezca demasiado como para que pierdas la esperanza y ese hambre que tienes para con todo en este punto de tu vida? Porque lo tuyo es leer, aprender, viajar, comer, disfrutar, vivir, lo cual está increíble. Tocar, no se te olvide. ¡Ah! Bueno, yo lo que creo es que lo mejor eso me ha traído muchos problemas.
sea, te tengo que decir que me trae muchos problemas porque, por ejemplo, para hacer, es que me gusta, como soy profesor, me gusta hacer las cosas concretas y no se quedan en el aire. Por ejemplo, si tú eres mi compañera en un trabajo y el jefe está atentando contra, porque tú eres una madre soltera y está atentando contra ti, yo te voy a defender a capa y a espada. Y me voy a coger todos los cantazos yo. Y a lo mejor tú no lo necesitas, tú no me lo pediste. Tú, o sea, tú no, y me ha pasado, y es verdad. O sea, tú no lo pediste. Y después me molesto conmigo mismo. Oye, después que hice tal cosa, pues entonces yo cogí todos los cantazos. Eso me trae muchos problemas porque me meto mucho en cosas que no me debía haber metido, ¿verdad? Y eso te trae problemas. Pero que yo lo que trato es de, en esta etapa de mi vida, lo que quiero es proyectar positivismo, que la vida es una, que hay que vivir lo más intensamente posible. Y eso es lo que a mí me gustaría, que yo llegue a un sitio y las personas sientan que se van a sentir bien, que la van a pasar bien, que vamos a tener una buena conversación, ese tipo de cosas. Eso es lo que a mí me gustaría, no siempre se logra, ¿verdad? Pero eso es lo que a mí me gustaría. ¿Cómo ves tu legado reflejado en tus hijos y en tus estudiantes? Bueno, primeramente mis hijos, ellos me lo reafirman porque ellos son bien, ellos no se quedan callados, ellos siempre me dicen, por ejemplo, todos mis hijos, no puedo siempre, yo guardo con mucho celo las postales que me dan en mi cumpleaños, el Día de los Padres, Navidad, porque siempre que las leo me hacen emocionar y me doy cuenta que valió la pena. O sea, todas las cosas que uno pensó que eran lo mejor para ellos valieron la pena y ellos lo validan. Otra de las cosas que me encantan es que ellos han sabido valorar que no somos seres perfectos y que cometemos errores. Esa es una de las cosas que más me encanta de mis hijos, que ellos, a pesar de los errores que uno pudo haber cometido, ellos te siguen que ellos saben que uno lo hizo porque eran las herramientas que tenían. Y eso me parece que, yo inclusive les digo a ellos, a mí lo más que me encanta de ustedes es que son mejores seres humanos que yo. Y el papi no diga eso, pero eso es algo que me hace sentir muy bien, porque yo pienso que uno piensa, y yo pienso con mis estudiantes, yo quiero que mis estudiantes sean 3 veces mejor que yo. Y eso lo he logrado en muchas artes. Yo he tenido estudiantes que son mejores profesores que yo, que tocan mucho más que yo. Y eso es lo que a mí me encantaría, que yo sea simplemente la piedra o el peldaño que ellos necesitaban para subir un poco más. Que no haya una competencia tanto entre estudiantes y tampoco con los hijos. Eso es lo que a mí me gustaría. Me gusta. ¿Qué cualidad todavía continúas trabajando? Bueno, ya te hablé de Double Thinking, algo de cosas que tengo que pensar mucho. Tengo que seguir trabajando fuertemente y lo estoy haciendo, o sea, a conciencia. Tengo muchísimas, estoy utilizando muchas herramientas y yo sé que pues, eso es algo que quiero utilizar a mi favor. Es algo que me falta mucho. Quiero mejorar también mi manera de decir las cosas. Es algo que me encantaría ser más asertivo. ¿Tiene que ver con asertividad o contacto? Oye, Dios mío, tú haces una pregunta que por eso es que me gustan tus preguntas. Porque yo creo que es un poco de las dos. Porque a mí me gusta tener, pero fíjate, no me gusta ser más asertivo, porque lo del tacto, a veces la persona no necesita que uno tenga tacto. Es necesario que uno tenga tacto, pero es como hay un libro que se llama La seducción de las palabras. Y es un libro que a mí me encanta. Y porque te da herramientas para tú decir las cosas sin ofender. Por ejemplo, no es lo mismo, eso es un ejemplo del libro, no es lo mismo avanza que date prisa. ¿Verdad? Entonces, cosas como esas, pues yo me nutro y así como te dije, del maestro Magallanes,
yo trato de ver y de tratar siempre de tener más herramientas para ser asertivo, para mantener tu dignidad, y a la vez mantener la utopía, el positivismo. Pero es siempre un gran reto. De verdad que para mí es un gran reto, porque uno está cableado de una manera, uno fue educado de una manera y es una lucha constante contra tus esquemas. Y a la edad que tengo ahora, tiene un poco más de control porque tienes experiencia. Y eso te ayuda mucho. La experiencia ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero yo creo que hay que seguir trabajando en uno para seguir siendo mejor ser humano, para poder llegar a más gente, y uno también ir construyendo nuevas maneras de vivir mejor. Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías? No basta con llegar. Yo creo que una vez tú llegues, hay que ir por más. Entonces no basta con llegar. Y ya, con lo que te acabo de comentar, en mi caso, te lo digo con convicción porque llegué muy rápido a algunos lugares. Y si yo no hubiese tenido esto de que, bueno, ya llegué, ¿qué vamos a hacer? Como la pregunta que me hiciste. Así que te digo con esta única seguridad de que no basta con llegar. Cuando llegaste ya lo tienes. Ahora vamos por más. ¿Qué le diría al jibarito de 17 años de Calle? En este caso, antes de que llegaras al área metro, ahora que tienes toda esta experiencia de vida, 60 años, ¿qué le diría a yo, de 17 años en el pueblito de Calle y en la montaña? Le diría, tú tenías razón, que el mundo es más grande. O sea, yo me diría a mí mismo, si me lo encontrara, tú ibas por el buen camino. Te juntaste con gente que te ayudó a crecer. Escogiste bien tus amistades, escogiste bien tus influencias, escogiste bien la gente que te ayudó a crecer. Así que yo le diría tu inquietud, tus ganas de crecer, tus ganas de aprender, porque en mi pueblo, si tú le hablas a algunos de mis compañeros, dices, tú eres bien difícil. Yo tengo algunas compañeras, tú eres bien difícil. Pero te voy a dar un solo ejemplo. Yo hice una huelga en el colegio católico cuando estábamos en octavo grado. A los 13 años, A los 13 años. Yo hice una huelga porque estábamos en un colegio católico y íbamos demasiado a misa. Y tuvieron que llamar a mi papá. Pues, bueno, ¿qué es esto? Aquí estamos yendo demasiado a misa. ¿Cuándo vamos a estudiar? ¿O cuándo vas? Pero simplemente yo me pongo a pensar ahora y yo lo hice chaval, ¿sabes? Pero y eso me lo confirmó hace poco un monje, que yo llego a un lugar y me dice, por ahí está entrando Ricardo López León. Y yo no dije, ¿quién día 3 me está diciendo eso? Y yo te conozco, no, tú no me conoces. Pero ¿quién no se enteró en Calle de que tú hiciste una huelga? Para que no, yo estaba en segundo grado, me dice, yo estaba en segundo grado y ese chisme fue tan tremendo. Wow. Pero que te digo para que tú veas que yo siempre cuestiono, es cuestión de cuestionar. Y por eso te digo que si te hago una lista de los cuestionamientos que yo he hecho desde que tengo la cuestión de con la conciencia, sería otro podcast. Pero yo le diría eso, que mi inquietud, mis ganas de aprender, mis ganas de crecer, mis ganas de buscar lo que yo sabía que había más allá. Yo sabía que existía más. Así que por eso es que digo, con esta única convicción, me lo puedes preguntar 1000 veces, no basta con llegar. O sea, llegaste y ahora qué tú vas a hacer con eso, ¿no? Porque yo creo que hay que llegar siempre a lo más que... Y si llegaste a este lado, por eso te digo que yo ahora mismo me gustaría llegar a otros sitios ya, porque ya lo que tengo, lo tengo. ¿Qué queda en el to-do list? Bueno, en mi to-do list yo me quiero dedicar ahora mismo a hacer la terapia sonora, es algo que me encanta. Después que encontré el mundo de
los instrumentos del mundo. Lo hago a través de la flauta, porque si tuviera cuerdas y tuviera tambores, tendría que otro apartamento, ¿verdad? Pero yo creo que ahora mismo es lo que más quisiera hacer, porque con toda honestidad, hace poco mi compañera me estaba comentando, porque yo fui de invitado a tocar con un artista hace como 6 o 7 años, y cuando llegamos a casa ella me dice, ¿cómo te sentiste después de tantos años hacer un show en un lugar? Y yo le dije, ya me sentí fuera de lugar. Ya la cuestión de estar brincando en una tarima que me encantaba en su momento y me encantaba, ¿verdad? Y era lo que yo quería, pero ya yo no me sentía ahí. Entonces, y si me llama 10 veces voy a ir, me voy a divertir, porque es cuestión de ver a viejos, amigos viejos y qué sé yo. Pero yo en este momento lo que quiero hacer es seguir aprendiendo instrumentos nuevos, que es una de las cosas que yo digo que me dio la capacidad de la música. La música me dio, a lo mejor soy exagerado, pero a mí, yo pienso que yo puedo lograr cualquier cosa. La música me dio ese tipo de cosas. Por ejemplo, al punto que cuando yo tuve que hacer una residencia en Italia, en la Universidad de Bolonia, y yo llegué a Italia y yo no sabía hablar italiano. Y yo di 2 conferencias en italiano, sin saber hablar italiano. Y ¿cómo? bueno, yo todavía estoy pensando porque cómo. Ahora mismo tú me preguntas que te digo una oración en italiano, no me acuerdo. Pero yo llego a Italia, bueno, es que tengo que decir, lo que pasa es que yo quería optar por un doctorado europeo. Yo tengo doctorado europeo, o sea, que está reconocida por las 27 naciones de la Unión Europea. O sea, yo puedo trabajar en cualquier universidad de los 27, o sea, sin tener ciudadanía. Tengo una ciudadanía académica. Y yo me puse eso como meta. Pero para eso tenía que estudiar en una universidad donde no se hablaba mi idioma. Entonces yo solicité a la Universidad de Coimbra en Portugal, a la Universidad de Potsdam en Alemania y a la Universidad de Bolonia en Italia. En Coimbra, porque tenía el portugués, pues yo creía que iba a ser más fácil para mí. Alemania, porque quería vivir en un país de primer mundo alguna vez en mi vida. Y a Italia, porque había una persona, una investigadora importante, llamada la doctora Ana Rita Adesi, que quería estudiar con ella. Y me llega la comunicación de que sí, que ella se va a hacer cargo de mí. Ella era directora de educación en la Universidad de Bolonia en Italia. Y yo llego y a los 3 días, yo en aquella mente no había Google Translate ni nada de ese tipo de cosas. Eso fue el año 2009. Yo llegué con mi diccionario de Walgreens, perdonando el anuncio, ojito este que vendía la cajera. Yo llegué con ese. Así ves, yo me llamo así, eso es lo que yo decía. Y ella parte, después que tuvimos la primera reunión, me dice, profesor, de verdad que su italiano es muy malo. Y peor se oye en italiano, porque en italiano se dice, è vero profesore que el tuo italiano è brutísimo. Así se dice malísimo en italiano. Y yo dije, yo no voy a volver a Puerto Rico con el rabo entre las piernas. O sea, yo le dije a ellos, deme un mes que yo voy a aprender italiano. Y ella, pero ella, usted está haciendo una residencia en investigación, usted tiene que dar conferencias, tiene que dar clases. Y el italiano es la lengua de la universidad. Y yo le dije, pero es que como usted habla español e inglés, sí, por eso soy yo, pero a la universidad se habla en italiano. Y yo creo que la música me dio el oído para yo tener 24/7 el televisor, y utilicé mucho las manos. Y también mis técnicas como profesor, como por ejemplo, si había un verbo que yo no me acordaba cómo se conjugaba, yo le asignaba los verbos a los estudiantes. Bueno, si es en pasado lo dices tú, si es en presente lo dices tú, y si lo dices el futuro lo dices tú. Y utilizaba muchas estrategias así para que me fuera bien. Y yo siempre yo empezaba siempre mi conferencia pidiéndole perdón por mi italiano, porque mi italiano es malísimo.
Pero creo que la música fue ese oído y esa confianza, porque mira que te dije que ahora yo me acuerdo, yo decía barbaridades, o sea, porque yo si no sabía la palabra me la inventaba. Pero aprendí mucho porque había gente que lo valoraba que yo hiciera un esfuerzo, ese valor que tú haces un esfuerzo para hablar en su idioma. Yo creo que, y lo logré. Yo pude hacer esa residencia y me fue muy bien, pero yo creo que la música te da esa, y tengo estudiantes que me lo han dicho. Yo no me dedico a la música, profesor, pero la música me ayudó a ser gerente de tal hotel, o me ayudó a mí en la carrera que tengo como CPA, pero la música me la dio. Igual que como educador, a mí me gustaría que los estudiantes disfruten de un buen músico y una gran obra musical o algo así, como lo hago yo. Que puedes disfrutar de que no me frustra ver un músico que lo difícil lo hace ver fácil, sino que a la vez lo puedo disfrutar. A mí me encantaría que más personas disfrutaran de eso, porque a veces yo he estado en conciertos donde yo salgo levitando, siento que levito, de la excelencia que acabo de ser testigo, además de que doy muchas gracias a Dios de tener esa experiencia, porque no todo el mundo tiene experiencia de encontrar un buen de ir a un concierto y que ese músico tú lo admires tremendamente como lo hace, y además que valoras el que llegar ahí no fue fácil, porque ninguno puede decir que no practicó para llegar a ese nivel. Y yo creo que ahí es donde está lo que, y te digo ahora, como yo digo el otro día, yo de verdad que me siento tan bien con todo lo que me ha pasado en la vida, que si me tocara mañana partir de este mundo, me sentiría extremadamente satisfecho. Te lo digo con mucha honestidad. Con todas las cosas buenas y malas. No le cambiaré un punto ni coma. Me gusta. Espero llegar a los 60 así de feliz, en regocijo, complacida, satisfecha, pero a la misma vez motivada, porque no se acaba aún, no se ha acabado, las oportunidades están ahí, puedes ir por ellas, las puedes, como dices, llegaste, ahora que todo el tiempo en esa búsqueda, eso es lo más lindo. Pero mira, Benjamin Franklin empezó a estudiar idiomas a los 60, a los 65 años hablaba 5 idiomas. Mira ahora mismo los músicos de ahora, que son muchos mayores y siguen con la misma intensidad y siguen. Un Bebo Valdés, por ejemplo, murió casi a los 100 años. Rubinstein. Aquí mismo Willy Rosario ahora va a cumplir 100 años y sigue afincando una orquesta. Eso es una gran felicidad que uno tiene que agradecer. Si uno es agradecido, yo creo que es lo mejor. Si tú agradeces todos los días, la misma vida te va recompensando de que tú le agradeces todas esas experiencias. Así que a veces me pasa con músicos jóvenes. Yo veo un músico joven, le veo un talento. ¡Wow! Que mucho toca. Yo todavía le falta. Pero tú no viste todo lo que está tocando. Y yo, bueno, sí, él se sabe ya tocar muy bien el instrumento, le faltan años de experiencia. Y cuando tú lo ves luego, que han pasado esos años, y tú ves, ahora sí que ese hombre Está maduro, ahora. Bueno, yo fui esto que te dije de evitar, yo fui a un concierto de jazz en Bolonia con esta expectativa errónea. Te estoy diciendo, yo no estaba bien. Uno de mis saxofonistas favoritos era Wayne Shorter, como jazzista. Y entonces había un concierto de Wayne Shorter. Y yo, bueno, pues déjame ir al concierto de Wayne Shorter. Wayne Shorter ya tiene 80 y tantos años, pero a lo mejor puede respirar todavía, puede tocar bien. Yo así bien, ¿sabes? Es la mala, negativa, este viejo. Por decir nada más que escuchar, que bien en vivo a Wayne Shorter. Mira, cuando yo salí de allí, es el cenit de la creatividad y de lo que es pasar de buen músico. O sea, yo nunca había pasado por una experiencia. Qué lindo. La música duró
1 hora y 20 minutos sin parar. Eso fue uno de los últimos discos que él hizo. Perdón. Fue increíble. O sea, era creando. De allí no se paraba nadie. Y después que él murió hace como 3 años, 2 años. Y yo lo vi en el 2009. Y ya tendría 80 y pan, ya tendría 90 y tantos. Eso es lo que a mí me encantaría para el mundo, que tenga la oportunidad de escuchar un músico, que ya no es que, ya el decirle buen músico, ya se queda corto. Ya este hombre es un profeta, qué sé yo, un embarque, una cosa, otra cosa. Porque el nivel que bueno, Danilo Pérez estaba en el piano, Peter Esquin estaba en la batería, John Patitucci estaba en el bajo, o sea, que era una banda. Y yo, wow, o sea, es una cosa que yo decía, Dios mío, pero ¿cuánto tiempo me va a tomar agradecerte, Dios, por yo de haber presenciado esto? Porque a veces me siento mal agradecido. Yo de verdad que debo seguir orando más y agradeciendo más a la vida, a Dios, porque es que esta experiencia no tiene precio. No sé si a ti te ha pasado, pero es que no tiene precio. Y por ejemplo, también me pasó con ver la orquesta de Wynton Marsalis. Yo fui allí, bueno, yo miraba al lado y decía, después de esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, después de esta excelencia, ¿a dónde vamos? Y a mí me encantaría que se pudiera valorar más el arte, no solamente la música, sino a las capacidades que puede llegar el arte, que no puede llegar a otras cosas. Y yo creo que eso es lo más que a mí me mueve todavía. Qué lindo. Bueno, llevamos un buen rato aquí. Me encanta todo lo que has compartido. Me quedo con varios consejos que diste, en particular esa idea de que, ok, llegaste, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Y nada, a seguir leyendo. Todo este libro que mencionaste sobre las palabras, date prisa, ese me lo envías en el correo. Te voy a enviar mi dirección para que me lo envíes. Me lo autografía y me lo envías. Y voy a tener un libro autografiado por el Dr. López. Todavía me pesa cada vez que me dicen. Agradecida por la oportunidad de que hayas dicho que sí, que hayas venido y participado en este proyecto tan lindo para mí. Y nos veremos en la próxima. Seguro, y te lo agradezco, y de verdad que te felicito por el proyecto. Y creo que estás haciendo un gran trabajo para la clase artística, porque lo que he notado, lo que he podido escuchar es que usualmente los músicos no reflexionan sobre su práctica, y a veces los noto en tu podcast reflexionando sobre su práctica, y yo creo que ¿verdad? No es porque esté al frente, pero a veces me suena de que ellos son otras personas luego que tú los obligas por un tiempito a que lo bueno que son, lo bueno que aportan al país, lo bueno que son como seres humanos, las buenas cosas que hacen como músicos. Yo creo que a lo mejor es porque no lo conozco, pero yo creo que muy poca en este momento se le está dando la oportunidad a los músicos para que reflexionen sobre lo bueno que es ser músico, y que reflexionen siempre reflexionar sobre su práctica. Es una cosa que no lo digo yo, la investigación ya lo dice, que los músicos usualmente tocan, viven, pero no reflexionan sobre su práctica. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores que tú estás haciendo, así que te lo agradezco en nombre de mucha gente. Yes, claro que sí. Gracias. Ok, gracias por invitarme.